Hoy, hoy estoy sensible. Acabo de leer algo que subió una amiga con la que tuvimos, una amiga cubana, con la que se tuvo una relación entrañable. Quizá no una amistad profunda, pero sí una relación entrañable el tiempo que vivió en Morelia, Michoacán, México, y se movió dentro de esa comunidad de cubanos que viven en Morelia. Porque dicho sea de paso, México tiene una enorme y sustancial comunidad cubana en cada rincón de la geografía de ese país, que es también mi país. Y Sandra subió algo que compartió, por supuesto, de estas cosas que se comparten en Facebook, a partir de esta frase hecha en Cuba que relaciona el salir de la isla con la palabra suerte. Y el complejo conjunto de cosas que hay alrededor de la palabra suerte en la connotación de la vida común, cotidiana, coloquial, diaria del ámbito de la Cuba de hace, por lo menos de la Cuba de hace más de 60 años, en el que salir del país es una especie de lotería, es una especie de suerte marcada. Y cierto sea que esto tiene una connotación colectiva, ¿verdad? Pero también tiene una connotación individual, puesto que es el ejercicio del punto de vista de cada quien sobre un fenómeno que en otras partes del mundo generalmente se considera una tragedia. Es una tragedia en otras partes del mundo, ya que dejar el suelo y tu familia, tu entorno, tus costumbres, es trágico. Cuando uno tiene que moverse y de repente en ese trayecto, sobre todo en el trayecto que implica moverse de Cuba, que es un trayecto que se convierte en esa especie de concepto de suerte, ya que es una de las cosas más complicadas que pudieran suceder, el proceso de salida del país, proceso de irse de Cuba para la mayoría de las personas que lo hemos hecho, ha sido complejo y es muy complejo, puesto que los cubanos tendemos a quedarnos fuera de la isla y nos cuesta que nos den una visa y nos cuesta que nos crean lo que sea que tengamos que convencer al otro. Y entonces, como es un proceso muy complejo, que también la isla durante muchísimo tiempo y las autoridades de la isla lo volvieron muy complicado con el tema de el famoso permiso de salida y todas las implicaciones biográficas y de trayecto ideológico y político en el que casi toda la cubanada ha estado involucrada, puesto que hemos sido parte de un proceso impuesto y de un proceso conveniente. Y en algunos casos, y con mucho énfasis, de un proceso oportunista. Y eso a veces se nos olvida y hemos tenido que pasar mucho trabajo para, insisto, convencer de que podemos partir, irnos o quedarnos o desarrollarnos. Es
una especie de suerte, ¿sí? En cuanto que uno desarrolla otra serie de habilidades que no parecías tener y no habías jamás explorado. Encontrarte con el fenómeno de otra cultura, el fenómeno, por tanto, de costumbres, tradiciones y formas de comportarse que no son afines a la tuya y que no se parecen o que al menos tienen sus matices y que siendo así es muy difícil, complejo poder adaptarte a ello. Y tiene que pasar mucho tiempo para que tu cerebro pueda obtener esa información, procesarla, llevarla a cabo y hacer parte esa información de los códigos de conducta. Estoy diciendo de una forma aparentemente rebuscada, pero es que es una forma rebuscada de poder entender lo que es emigrar, que no es una cosa tan simple, es una especie de suerte diferente a la suerte que los cubanos consideramos tener al emigrar. Es una especie de reto eh, hipotético que te lleva casi toda una vida a solucionar. Es una especie de tesis doctoral en el que llorar no importa, puesto que has tenido suerte y por tanto deberías de valorar ello de la forma en la cual esa suerte es anhelada por todos los demás. Y cuando tú te percatas que tienes dentro de esa aparente suerte una serie de cosas que allá donde se quedaron los tuyos y lo tuyo o lo pocamente tuyo, o al menos algo fundamental que es el suelo donde pisas y que es un suelo que te es tuyo, ¿no? Y te das cuenta que a partir de ti hay gente que puede tomarse un jarabe para la tos, puede tomarse una taza de café por la mañana o puede sencillamente tener una bata de casa para poder recibir decente a la visita y las cosas simples en las que nosotros hemos basado nuestra suerte para con los nuestros. Entonces empiezas a proveer de esas cosas a pesar y muy a pesar de tu propia existencia, de tus propios problemas, de tu propia forma de establecer tus respuestas a todos los problemas que cada día enfrentas al estar en la suerte, en esa especie de suerte de estar en otra parte donde las tiendas están repletas de cosas y donde también están repletas de gente que no necesariamente les importas. Y cuando tú te percatas de que en medio de todo aquello es tu familia, solo aquella que tú vas conformando en el camino, vas construyendo y que te puede costar casi toda una vida construir, porque tu familia no es precisamente aquella que responde a tus intereses y a tus problemas, porque es aquella familia que obtiene de ti aquella especie de elementos y productos de tu suerte, pero que no entiende y no comprende y no atraviesa por ninguna de sus neuronas ninguna necesidad de afecto, de un afecto importante. Yo recuerdo cuando emigré, existía aún este maravilloso universo de escribir cartas y cada semana yo escribía cartas fundamentales que están en cajones, por cierto, en México. Muchas de ellas al revés, ¿no?
las cartas que yo recibí, las que yo mandé, no sé dónde estarán, seguramente formarán parte de algún baño, puesto que era un papel y el papel estuvo escaso en Cuba y ha estado escaso en Cuba durante muchísimos años. Esas cartas que yo escribía cada semana y que llevaba con tanto amor caminando a la oficina de correos. En algunas de esas cartas yo ponía perfume para que mi madre, por ejemplo, o mi padre, o mi abuela, o mi tía Rosita, a la que nunca le dejé de escribir, pudieran estar cerca de mí. Era simbólico. Quizá en Cuba era un sueño, una ilusión. Así huele afuera. Y yo tenía otra intención. Era así estoy yo cerca. Y me sentaba a escribir con fervor mis experiencias. Lo que yo veía por la ventana. Etcétera. Y lo que había y lo que no había. Y el cómo funcionaba este mundo. Y me encontré con muchos cubanos en el camino, por supuesto, porque los 4 primeros años de mi migración fueron en la Ciudad de México, una urbe tremenda que te traga a pedazos. Y muchos de esos cubanos tenían esta actitud especulativa de buscar solucionar sus problemas y no tenían esta cosa que para mí era fundamental, que era la compañía, el aminorar la soledad, el tratar de apaciguar la nostalgia, el dolor de no poderte integrar completamente, el vacío existencial, la crítica mordaz, severa a mi persona, totalmente devastadora. Los juicios sobre mí y algunas miles de cosas más. Y esos refugios fueron encontrados en 2 o 3 personas. Me costó mucho trabajo encontrar a los míos en medio de aquella urbe. Los míos, los que yo consideraba míos, que eran los de mi tierra. Pero te das cuenta que la gente no es de un trozo de tierra, la gente es de su trozo de tierra. Cuando tú has vivido esa especie de aparente suerte en la que la soledad es un hecho y no una simple palabra, cuando te das cuenta de que eres capaz en medio de esos desgarres de años y años en los que tantos unos como otros, es decir, tanto ser humano, independientemente de su nacionalidad, tiene la capacidad de dañar, de lastimar, de desgarrar, de aprovecharse de ti, de engañarte, de traicionarte. Te das cuenta que el mundo no es una especie de suerte, que la suerte es un encuentro con la posibilidad de sobrevivir a eso, en donde quiera que uno se encuentre. Y que cada día que caminas en ese sentido tendrás la fortaleza para poder establecerte con dignidad donde quiera que tú te encuentres. Y que la gente jamás podrá amarte si no quiere. Y no podrá estar a tu lado si no lo desea. Y que la gente nunca jamás va a poder entender que eso que se siente como un desgarre y como una especie de suerte arbitraria, si es que eso pudiese ser verdad, una suerte arbitraria, esa contradicción del estado de la suerte en el que los cubanos hemos tenido que navegar, cuando la gente no es consciente de eso, no es capaz de hacer nada por el otro. Y lo digo porque la suerte, señores,
de irnos no es en sí más que el saber que quizá trabajando, que quizá estudiando, que quizás haciendo lo que muchas veces en la isla no se podía, no porque no quisiéramos, sino porque no se podía, te puede dar una vida digna, pero jamás te podrá regresar la fe en el otro. Jamás te podrá decir o contestar que la gente es mala porque no posee cosas materiales. La gente es mala y punto. Tenga incluso cosas materiales, tenga su vida resuelta y tenga esa especie de suerte que da el decir, bueno, emigré y mira qué bien me ha ido. La gente es mala y punto. La gente te deja sola. La gente no quiere estar contigo. La gente es incapaz de hacer algo por el otro. La gente te abandona. La gente traiciona. La gente no tiene sentido común. No la tiene. Así tenga lo que tenga. Y viva donde viva. Y viva o donde viva. Y tenga la suerte que tenga. Y que por tanto uno sigue en la búsqueda de salir adelante, tenga la edad que tenga, esté donde esté, viva donde viva, tenga la suerte que tenga y tenga la materia que tenga. Uno sigue adelante, incluso con sus tristezas, y uno sigue construyendo amigos o sigue pensando que los que ha conseguido son más que suficientes. Mi vida ha sido mejor por eso. No porque haya tenido una casa o porque haya podido estudiar lo que no pude estudiar en Cuba. Eso me lo hice yo. Fue mi suerte. Pero nadie puede luchar contra la soledad y el abandono y la traición si no tiene gente que te acompañe, te abrace y te pase la mano por la cabeza. Nadie sobrevive por más casas, carros y cosas que tenga si no tiene amor. Es triste que los cubanos tengamos que decir, incluso desde este sitio que se llama Miami, incluso desde aquí, donde hemos emigrado la mayoría de nosotros, que seguimos estando absolutamente solos, que seguimos diciendo, no me importas, solo me importo yo. Esa es la desgracia de emigrar, la soledad, el desamparo, la avaricia, el egoísmo, la deshumanización. Lo demás está ahí. Hay que trabajar para conseguirlo. Aparentemente es difícil, pero es más fácil. Esta es mi reflexión para el día de hoy.